Estás escuchando Radio Hacha y Tiza. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Osvaldo Bayer. Mi saludo a la radio Hacha y Tiza, que lucha por el progreso, que lucha por el bienestar, que lucha sinceramente por la vida barrial. Eso es lo que vale, la vida barrial, los sentimientos del barrio, los colores del barrio. Todo eso, durante todo el día. Qué cosa maravillosa. Sigan así, queridos amigos. A los perseguidores de cualquier nacimiento que osaron navegar a contracorriente los ríos de tinta ensangrentada, que supieron escalar montañas viscosas empetroladas de cintas fílmicas. A los exiliados de las prestigiosas escuelas del arte y el pensamiento, siguiendo hasta la punta del arco iris, bajo capas de injurias y calumnias que solo pueden ser desenterradas a mano. ¡Hay tesoro! Y nuestros muchachos, pretendidos serafines, al menos por la siguiente hora, intentarán revelar algo de sus paraderos, coordenadas y secretos. Hoy en Injurias y Calumnias, capítulo 10. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Esta. Bueno, yo te dije, esto, que no pongas ese nombre del capítulo. Y es verdad, no te hiciste cargo del hombre que pusiste, ¿eh? No, eso... Bueno, no importa. Técnicamente es cierto igual, vamos a hablar de la diferencia. Por ahí lo que no es tan cierto es este concepto de izquierda y derecha que está muy discutido, sobre todo acá en Argentina, ¿no? Como que no sirven las categorías porque la Revolución Francesa, pipi. Es verdad, pero también es verdad que no encuentro otra categoría que englobe los procesos populares de los trabajadores, los socialismos, los justicialismos o el nombre que tomen en cada país para unificar las luchas. Porque si cada país tiene su propio nombre y no tenemos una categoría para nombrar la lucha de África con respecto a la lucha de Argentina, con respecto a la lucha de Venezuela, somos más débiles. Entonces usamos izquierda y derecha porque es el más conocido, pero podríamos haber dicho los procesos populares y los procesos de las burguesías, de las derechas, de los fascismos. Bueno, tenía menos gancho, imposible. Entonces elegimos ese nombre, porque en YouTube ustedes saben que también el título y el gancho es importante. ¿Elegimos? Beto lo eligió, yo le dije. La otra opción era ponerle Luzbelito al capítulo, pero no se fue. Bueno, esto, ¿no? Estalló la guerra. Hicimos el capítulo de Irán, pasaron 5 días y explotó todo. También un poco se viralizó, se sumaron suscriptores, oyentes nuevos. Y la situación escaló, cambió. Y está bueno discutir, ¿no? En estos momentos donde la política se concentra y se vuelve impactante en las imágenes. Recordar, ¿no? Que no somos lo mismo, que nuestras ideas, nuestros principios, incluso la forma en la que hacemos la guerra, vamos a ver que no es igual. Eso siempre está bueno recordarlo para no caer en discursos pacifistas que terminan siendo hoy funcionales a quien inició el ataque. También está bueno hablar de esto porque la guerra impactó en sectores muy poco politizados de la sociedad, ¿no? A mí me pasó en mi barrio los vecinos que no tienen ni idea o no les interesa, pero estar asustado porque un avión pasó volando bajito y se armó una situación, ¿viste? Por lo menos en los grupos barriales y qué sé yo. Así que está bueno charlar sobre esto. No vamos a hablar de Irán, vamos a hablar de un proceso que sucedió en la guerra de Corea, la guerra de la división de las Coreas, porque para mí ahí pasa algo que ayuda a entender cómo los procesos populares, los procesos proletarios, los procesos de los trabajadores, hechos gobiernos vencedores, tratan la guerra, entienden la guerra, ¿no? Una breve introducción a la guerra de Corea, porque yo mucho no lo sabía, también lo tuve que estudiar, y por ahí muchos no lo saben, y sirve para poner en contexto lo que pasó. Corea era una colonia de Japón. Japón era un imperialismo en Oriente y tenía como colonia a Corea, que era una sola. Cuando Estados Unidos tira las 2 bombas atómicas a Japón, cuando se define cuál va a ser el imperialismo que queda en pie, no puede haber 5 imperialismos. No puede estar Alemania, Japón allá. Estados Unidos los pone en caja a todos
a Japón de una manera muy violenta, con las bombas atómicas, también para aterrorizar toda la región, ¿no? Cerca de Rusia, cerca de China, como una demostración de fuerza un poco violenta. Y eso es como que le da fin a la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas, ¿no? Se acabó, queda Estados Unidos. La Unión Soviética también queda parada. Y con Corea se decide que quede una parte para la Unión Soviética y una parte para Estados Unidos. Lo mismo que Alemania. Lo mismo que Alemania, exactamente. Tanto Corea del Sur como Corea del Norte querían unificar el país bajo su lógica, ¿no? El sur estaba apoyado por los militares estadounidenses, había represión, ¿no? Un gobierno absolutamente favorable a las oligarquías, a los terratenientes. Y en el norte estaba el abuelo de Kim Jong-un, que era un líder de masas, reforma agraria, muy querido. ¿El abuelo como dirigente principal o era un dirigente territorial? No, era el presidente. El presidente. Y tenía mucho apoyo también en el sur, ¿eh? Muchas represiones que había en Corea del Sur, por parte de Syngman Rhee, se llamaba el de Corea del Sur, eran porque había levantamientos en apoyo al norte, ¿no? Y ese conflicto estaba ahí medio latente, hasta que Estados Unidos interviene en 1950. Dicen que intervienen porque hay un avance de Corea del Norte hacia el sur. Está como en debate en la historiografía quién inició el conflicto, si Corea del Norte o Corea del Sur. Es verdad que Corea del Norte avanza, pero también es verdad que Corea del Sur tenía como unos campos de secuestros, tipo la ESMA, campos previos a que entre Estados Unidos. Armaban listas negras, iban a buscar a la gente a la casa, la secuestraban, por más que sea pariente o conocido de un militante comunista o favorecía al abuelo de Kim Jong-un, te metían en esas cárceles. Y cuando Corea del Norte avanzó, todos los presos que estaban ahí los mataron. Los mataron a todos de una, sin juicio. Todo eso lo negaron la ONU, Estados Unidos, hasta que recién en 1990, cuando hubo un gobierno de Corea del Sur que no era tan favorable a los yanquis, muchos coreanos del sur contaron, ¿no?, que sus abuelos y sus padres estuvieron presos y no volvieron, se encontraron fosas con cuerpos que pertenecían a esta Liga Bodó. Los números son impresionantes también de desaparecidos, ¿no? Sí, fue masivo. Fueron ejecutadas entre 60.000 y 200.000 personas. Sí. Es impresionante. Bueno, Corea del Norte avanza, interviene Estados Unidos y la situación escala a una guerra, a un capítulo más de la Guerra Fría, ¿no? Porque está la Unión Soviética apoyando a Corea del Norte y China, que tenía un año su revolución, apoya a Corea del Norte frente al apoyo de Estados Unidos en Corea del Sur. Y esta guerra civil se vuelve una guerra mundial. Estados Unidos se va al carajo, ¿no? Hay una de las guerras más crueles de la Guerra Fría. Fue terrible. Ahí se masificó el uso del napalm, que es como un líquido que te prende fuego a la gente. Hay fotos, ¿no? Pero también hubo, por parte de Estados Unidos, asesinato de refugiados de Corea del Sur. Se llamó la masacre de Nogunri. Refugiados de Corea del Sur que escapaban de avances de tropas de Corea del Norte. Como sospechaban que los coreanos del norte se infiltraban con los coreanos del sur, por las dudas agarraron a todos, ancianos, mujeres, niños, los pusieron en un puente y los bombardearon. ¿Quién hizo eso? Estados Unidos a los refugiados de Corea del Sur, a los que iba a ayudar. Bueno, parecía una masacre. Una masacre. Los yanquis entraban medio sin saber nada y disparaban medio para los dos lados, ¿viste? Era una cosa... No entendían nada del conflicto, de lo que estaba pasando. Estaba McCarthy en esa época en Estados Unidos, ¿no? Todo lo del anticomunismo más férreo, más duro, que duró muchos años, pero en esa época fue muy, muy fuerte, en 1950. También hubo destrozo de represas que inundaron los campos y se quedó sin alimento a la población. Los típicos ataques, ¿no?, que vemos en todas las guerras que hacen ellos, ¿no? Donde no hay ningún límite moral, ningún código de guerra, ningún protocolo. Junto con Estados Unidos también luchaba el ejército de la ONU. Eso es muy loco. Eso no sabía que la ONU tenía un ejército. La ONU tenía un ejército y peleaba junto con Estados Unidos. Increíble. ¿Tenía o tiene? No sé si, ahora creo que tiene, pero no, son como ayuda humanitaria. Quizás. ¿Cómo? Será la OTAN directamente. Claro, no existía la OTAN todavía. Claro. Entonces la ONU, que había sido creada ahí por Estados Unidos, todos esos organismos los inventa Estados Unidos. Después de tirar la bomba atómica, inventa el FMI, la OTAN, la OMC, la ONU, que luchaban junto con Estados Unidos, abiertamente. Una cosa... Era más obvio, imposible, ¿no?
También estaba el Ejército Rojo, por el otro lado, también hay que se lo extraña, ¿no? Estaría... no hubiera pasado nada de todo esto. ¿Sí? Pero bueno, es muy loco ver los videos, seguramente los vamos a ver porque hay material audiovisual para este capítulo, porque es algo de 1950, así que hay material. Los soldados de la ONU disparando junto con los yanquis contra los voluntarios chinos. El ejército voluntario de China estaba armándose, el ejército revolucionario. Los muertos grosos los puso Corea del Norte y China, ¿no? A pesar de que ganaron, a mi entender ganaron. Tuvieron 800.000 soldados muertos y 1,5 millones de civiles. Y entre Corea del Sur, los soldados de la ONU y Estados Unidos, hubo 180.000 soldados muertos y 1 millón de civiles. Digo que ganó Corea del Norte porque Estados Unidos entró para barrer el comunismo de Corea del Norte. Y no lo pudo hacer. No entró para resistir en Corea del Sur. Entró para meterse hasta Corea del Norte y no pudo. Todo esto es para darle una introducción a la violencia ejercida por el lado de Corea del Sur y Estados Unidos. Y para poner en contraste con lo que hizo Corea del Norte y China, que es muy zarpado. Yo había escuchado en algún momento de prisioneros de guerra del comunismo que se habían arrepentido y se habían sumado a las fuerzas comunistas, ¿no? Todos los prisioneros de guerra que agarraban los metían en campos de reeducación que estaban llevados adelante por voluntarios del Ejército Popular Chino. Jóvenes, ¿no? Alfabetizadores y cuadros del partido. Tenían capturados 7.000 soldados estadounidenses, 10.000 soldados de Corea del Sur y 2.000 de la ONU en los campamentos chinos. El Ejército Rojo. Pero no estaba tanto la Unión Soviética. China se jugó más ahí con el apoyo. Entre el momento en el que los aprisionan a estos soldados y los llevan a los campamentos, tuvieron que caminar un montón de kilómetros y 2.800 de esos que tuvieron presos murieron de frío y de hambre. Dicen que los médicos hicieron todo lo posible, pero que incluso murieron también miembros del ejército de China y de Corea del Norte en esas caminatas, ¿no? Rápidamente armaron los campamentos en Corea. Los chinos lo que querían hacer era una guerra de propaganda con estos campos, ¿no? Demostrar que el sistema colectivista, que el sistema socialista era superior. Entonces querían replicar un sistema socialista en el campamento donde estaban los soldados. La onda no era tipo lavarles el cerebro, como dicen, sino reflexionar sobre la guerra en la que estaban participando y qué carajo estaban haciendo, ¿no? Tomar conciencia del lugar que estaban ocupando. Lo que dicen también es que las condiciones de vida eran muy buenas. Había incluso autogestión entre los prisioneros. Elegían sus propios como delegados o referentes. Estos se podían encargar de organizar la distribución de la comida, coordinar el trabajo en huertas, mediar conflictos entre prisioneros y planificar actividades culturales. Con las tareas prácticas del campamento, ir a cosechar en la huerta, cocinar, lavar, buscar leña. Se buscaba que haya una rotación, que todos hagan todas las tareas. Los oficiales y los soldados hacían las mismas. Y el trabajo manual, práctico, era algo que se presentaba como valioso, ¿no? Las tareas prácticas manuales no son algo peor que las tareas intelectuales. Siempre después de las tareas prácticas había un momento de discusión política y de reflexión sobre esas tareas que habían hecho, ¿no? Formas de mejorarlo o cómo los conceptos políticos aparecían en las tareas prácticas que ejercían, que hacían los soldados. Bueno, tenían sus propios periódicos, editaban boletines, periódicos internos donde había artículos de opinión sobre la guerra, relatos de vida de los propios prisioneros, caricaturas, dibujos, debates políticos, y eso circulaba dentro del campamento, ¿no? Había algunos soldados que tenían la tarea de alfabetizar a otros y usaban los textos políticos, ¿no? Leían a Marx, leían a Lenin, leían a Mao. También, bueno, había actividades culturales, organizaron obras de teatro, conciertos, clases de idioma, deportes, torneos. Y parece algo medio utópico, medio fantasioso lo que estoy diciendo, ¿no? Como que, mentira, eso es lo que dicen los comunistas que hicieron eso. En realidad debe haber sido torturas, represión. Bueno, hay videos donde hablan los propios soldados. Vamos a ver el video 3. They didn't know our policy, didn't know what we were going to do with them, if we were going to kill them, or force them to do hard labor, or keep them in China forever and not let them return home. So they worried a lot. My supervisor asked me to read the regulations to the POWs. It began with, "Dear student." I was very surprised and asked why, because to me, they were prisoners and we were their captors. My supervisor said,
Yes, they are students, and you are instructors. Students, remember, we didn't even call us prisoners of war. We were kind of like students. We were there under their care. But I never saw any instance of mistreatment in the prisoner of war camp, ever. They said, we don't understand the American way of life, so we need some volunteers to explain what the Americans like and what we wanted. And I said, well, look, I'll go. I volunteer. I asked for recreation equipment. I asked if we could use an old building to set up a recreation hall where we could sit. I said, some of the guys are religious. They want to know if they can worship. I asked if what food they brought us, if we could let our cooks cook it the way we like it. So they agreed with everything I said. In about 2.5 to 3 months, they brought in baseball bats, football. We exercised every day. The guys began to get strong. We demolished what was left of a Japanese factory, and that became our playing field. And later on, we actually built clubhouse. We had our own clubhouse. We even had what they called the Intercamp Olympics. When I came across this film archive, I could not believe my eyes. This must be the only prisoner of war camp in human history to have ever organized an Olympic Games. Pero es muy flashero el video de las Olimpiadas. Muy bueno, había Olimpiadas dentro de la cárcel. Pero dice que no tenían cercos, nada, o sea, también estaban en el medio de la nada, ¿no? Pero es muy loco escucharlos a ellos mismos. Hay uno de los soldados que los chinos le dicen, no entendemos qué les gusta a los estadounidenses, no conocemos su cultura, necesitamos voluntario que nos diga qué les gusta. Y el negro, que ese negro es Clarence Adams, del que vamos a hablar ahora, es uno que decidió quedarse a vivir en China. Porque después de pasar por el campamento, muchos de los soldados dijeron, no quiero volver a Estados Unidos. Termina la guerra y se abre la repatriación voluntaria. Cada uno es libre de irse a donde quiera. Cada uno puede volver a su país. Y los soldados estadounidenses dijeron, yo a Estados Unidos no vuelvo. Sobre todo muchos negros que durante el periodo de McCarthy eran discriminados. Bueno, mirá, de hecho justo nos viene al pie el video 1, donde están los soldados diciendo por qué no vuelven a Estados Unidos. My name is Harold Webb from West Palm Beach, Florida. My name is Aaron Wilson from Urania, Louisiana. This is a very happy moment for me, for now I am free from McCarthyism. Friends, the only way to stop fascism in America is to do as I have done, stand up and fight for our rights. William C. White, Thomasville, Arkansas. For the first time in my life, I've witnessed complete equality. South Koreans, Mexicans, Filipinos, white men, all mixed together. My family and millions of other Negroes, plus myself, have suffered under the brutal attacks of white supremacy and the cruel slave laws of the southern states. These are the reasons why I can't be living happily with my family. My name is Richard Tennyson. I live in Alden, Minnesota. People who hate war and stand up for their beliefs are faced with McCarthy and his fascist top-control House Un-American Activities Committee. I will return someday when I can speak for peace lawfully. We are South Koreans, American, and British who love our homes, our people, and our countries. What unites us all is our desire for peace, for real democracy and social equality. Anyone who breathes the word peace in America now becomes at once a communist and an outlaw. But here we have learned much and have caught a glimpse of what man can achieve when he works for the common good and not for personal gain. That goal of happiness and peace can never be reached unless peace is kept. We believe that our greatest task is to keep the peace and win democracy for our people. But if we return, our voices will be silenced. That is why we are here. We are not going back to the country we love because the humble but sincere effort we have put forward as prisoners of war of the Korean and Chinese side to the cause of peace would only bring us unmerciful persecution at the hands of a few peace haters
now ruling the States. We not only want peace, but we want to fight for it. Fuerte. Lo último, bueno, esto lo van a ver en YouTube. Lo último que dice un grupo de soldados, prisioneros, dice: no vamos a volver a nuestros países que amamos, porque si hablamos de paz en Estados Unidos, vamos a convertirnos en comunistas. Sí. Cualquiera que hable de paz en Estados Unidos se convierte en forajido o comunista. O comunista, exactamente. Y después dice: no queremos solamente la paz, sino que vamos a luchar. Sí, a luchar por ella. A luchar por ella. Tremendo. Muy interesante, muy fuerte. Es tremendo. Yo creo que del lado opuesto no hay un caso así. Claro. Del lado, o sea, ¿qué soldado prisionero de guerra de Israel, de Estados Unidos, de Inglaterra, lo intentaron convencer, persuadir de nada? Te cagan matando, te torturan. El caso actual, se festejan, les gusta, ¿entendés? Pero el caso actual, este soldado argentino, Nahuel Gallo. Salió perfecto, impoluto, el tipo, estaba, no le faltaba nada. Pero cuando ves cómo liberan a los secuestrados de Israel, salen hechos pelotas, o sea, todo golpeado, todo flaco. Más allá de eso, digo, esta postura es tremenda y aparte vos lo ves a los tipos que están convencidos en serio, ¿no? Está bien, por ahí yo cuando lo vi dije, che, será, porque están ahí atrás, atrás están los chinos, ¿viste? En esos videos están todos los chinitos atrás y los tipos hablando delante a cámara, los soldados estadounidenses. Muchas imágenes son de un documental que se llama They Choose China, en donde uno de los soldados que se quedó a vivir en China y después volvió a Estados Unidos, cuenta, ya viviendo en Estados Unidos, sin ninguna... No es que están los soldados chinos atrás apuntándole, está viviendo en Estados Unidos y sigue sosteniendo que la guerra es injusta, que tenían razón los chinos, que lo que hacía Estados Unidos estaba mal. Hay algunos que directamente se fueron a vivir a China para militar el maoísmo, que estaba en un momento de apogeo, pero todos los que volvieron y se repatriaron, no es que volvieron diciendo, qué hijo de puta los chinos, volvieron diciendo la guerra es una mierda. Y además después de esa guerra vino la guerra de Vietnam. Hay una fractura muy fuerte en Estados Unidos durante esa guerra, la mayoría de la población estaba en contra. Que es uno de los motivos por los cuales Estados Unidos perdió para mí, ¿no? Porque si es la política por otros medios, si vos vas a fracturar una guerra civilmente, tenés muchas chances de perder. Cuando empezaron a llegar los cajones, como dicen, a Estados Unidos, eso generó un desacuerdo grande con el gobierno y ayudó a que Estados Unidos pierda, más allá de la lucha heroica del pueblo de Vietnam, que no tenía ni una fisura interna, ¿no? Ideológicamente estaba muy cohesionada. Todavía que encontraron a uno en la trinchera hace 2 años, seguía esperando a ver si aparecía uno. Imagínate si estaban convencidos, boludo. Son como los iraníes, también vieron ese video, caen los misiles y van cantando hacia el misil. No, tremendo, bueno, tremendo. Eso es muy difícil de vencer. Pero bueno, yo decía, bueno, están los soldados chinos atrás, pero no. Miren, el último video que vamos a ver es uno de los, este tipo Dave Hawkins se llama, es el que participa en el documental, de joven, siendo entrevistado en un programa estadounidense, periodista un poco que lo corre, como diciéndole, che, dale, decí la verdad, en realidad. Y el tipo se planta. The youngest U.S. Army turncoat of the Korean War. You see him behind me, he's David Hawkins of Oklahoma City. The Mike Wallace Interview. Let me ask you this. Another explanation of the turncoats was suggested in the New York Times on August 14, 1955. Most of the turncoats really were not converts to communism, but were themselves guilty of crimes against their fellow Americans in captivity and did not wish to return to face the music. What about that? I don't consider that true. None of the fellows that were with me were... I read some articles also on this, on clippings that we received while in China, that said that a lot of us were guilty of murder or had committed acts of treason while in the camp, or stolen food from their buddies, or was responsible directly for another fellow prisoner of war losing his life. This is not true. We had no business over there, and I actually felt that way. And do you still feel that way? That we were wrong to go to Korea? When I say we, that the United Nations was wrong to try to contain communism there, that President Truman was wrong? I think it was a mistake still. Why so? But I don't think that we have the right to interfere in a civil war of another country
to try to stop it when it's not even close to our own shore. You believe now that was a civil war? Yes, I think it was a civil war. Espectacular la respuesta del soldado. Le dice, bueno, al final le dice, ¿estás seguro que todos nosotros nos equivocamos? Y él le dice, sí, porque nosotros no tenemos nada que hacer en una guerra civil que queda a kilómetros de nuestro territorio. Una guerra entre los dos Coreas, no teníamos nada que hacer. Sí. Y se planta. Bueno, estuvo preso Ty Hawkins, porque cuando los soldados volvieron, los que eligieron repatriarse a Estados Unidos, fueron juzgados por tribunales militares y estuvieron presos 1 o 2 años o sufrieron, como una deshonras, ¿viste? En el cargo militar, no sé cómo es. Los que decidieron volver no la pasaron tan bien. Bueno, muchos lo dicen en el video anterior, donde los soldados dicen por qué no vuelven, dicen porque está McCarthy, dice, yo vuelvo a decir lo que yo viví, que los chinos no me maltrataron, que esta guerra fue injusta, que lo que hizo Estados Unidos fue cruel, contra población civil me van a meter en cana. Y bueno, efectivamente, dicho y hecho. Sí. La mayoría de los que volvieron, aunque no se quedaron, siempre fueron antiguerra. Eso es lo que digo, efectivamente hubo como una persuasión por parte del ejército popular chino en esos soldados, ¿no? Y la experiencia del campamento yo creo que fue muy fuerte, ¿no? Cuando vi los videos y cuando escuchaba la historia de Clarence Adams, del que vamos a hablar ahora. Clarence Adams es ese negro que se ofrece como voluntario para contar cómo es la vida estadounidense. Flashea mucho con lo de la igualdad en el campamento. Viste que también otro negro lo dice, che, hay filipinos, mexicanos, alemanes, somos todos iguales, no puedo creer. En Estados Unidos había una segregación, todavía los negros no viajaban en el mismo colectivo, se tenían que parar si venía un blanco, bueno, un montón de leyes, sobre todo en el sur, y quedaron sorprendidos con eso, y también con el estudio. Él dice, se enganchó mucho con los textos, con la formación. De hecho, después del campamento se va a vivir a China, vive mucho tiempo en China, y hace una carrera universitaria, se casa con una china. Y durante la guerra de Vietnam, le dan la tarea política de hablarle a los soldados negros estadounidenses en Vietnam. Tengo algunas declaraciones. No me lavaron el cerebro, yo sabía lo que estaba haciendo. Me quedé en China porque quería ver cómo era vivir sin el peso del racismo sobre mis hombros todos los minutos del día. Quería ver si el comunismo era realmente lo que decían que era, o si había algo más. Lo que encontré fue una educación y un respeto que nunca me ofrecieron en Memphis. Y quiero encontrar el mensaje que él graba desde la radio de Pekín a los soldados afroamericanos en Vietnam. Acá está. Él se graduó, además de trabajar en la radio, se graduó de la Universidad de Wuhan de literatura china. Fue traductor, profesor. Bueno, en la radio transmitía, le hablaba a los soldados afroamericanos, les dijo esto. ¿Qué están haciendo ahí, hermanos? Están peleando por una libertad que no tienen en su país. Regresen a casa y luchen por sus propios derechos. No deberían estar en Vietnam matando personas que luchan por su propia libertad e independencia. Los vietnamitas nunca les hicieron nada. Nunca los llamaron negros. Su lucha está en los Estados Unidos y no en Vietnam. Esto lo escuchaban los soldados afroamericanos en la trinchera de Vietnam, ¿no? Bueno, se queda en China mucho tiempo y termina volviendo. En 1966 vuelve con su familia, con su mujer china, con sus hijas. Había en 66 en Estados Unidos una lucha grande de los negros, de los movimientos civiles, ¿no? Apenas llega, el tipo lo interroga el Comité de Actividades Antiestadounidenses. Lo incluyeron en listas negras que le impidieron conseguir empleos, ¿no? Por eso el tipo se tiene que poner una casa de comidas, que se llama Chop Suey, que es una mezcla de comida china y comida estadounidense. El documental es muy largo, mírenlo porque está buenísimo, cuenta un montón de detalles más de la vida de Clarence Adams, que es este negro, y también de James Veneris, también es uno de los prisioneros y es la segunda historia. James Veneris era de Pensilvania. Es zarpada la historia de él porque además de irse a vivir a China, el chabón se proletariza. Y se queda a vivir en China para siempre. El chabón había nacido en Pensilvania, ya había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial y después, como no consiguió trabajo, se vuelve a reclutar en el ejército y se va a la Guerra de Corea. Bueno, lo capturan los chinos, está en los campamentos y cuando se hace la repatriación, el tipo decide quedarse a vivir en China y abraza fuerte las ideas del maoísmo, ¿no? Él cuando había nacido y ya había vivido la Gran Depresión, que es en 1929, una crisis del capital grande en Estados Unidos, y cierre de fábricas, ¿no? Toda una crisis obrera que le había pegado a su familia y en su ciudad muy fuerte. El chabón cuando se repatria a China y se queda viviendo ahí,
se va a trabajar en una fábrica de papel. Fue un ciudadano modelo del sistema comunista, ¿no? En la Revolución Cultural el tipo salía a las calles con el librito rojo de Mao. Los compañeros de trabajo lo requerían. Era ejemplar, ¿viste? Siempre cero oportunismo, a pesar de tener... los chinos le daban un poco de privilegios a estos repatriados porque también era una cosa de propaganda, ¿no? Claro. Y el chabón no quiso tener ningún privilegio. Y eso lo había hecho ganarse el respeto de todos sus compañeros de fábrica. Vine a China porque quería ser parte de la construcción de una sociedad nueva. Una donde no hubiera explotación del hombre por el hombre. El pensamiento de Mao Zedong no es solo para los chinos. Es una herramienta para todos los oprimidos del mundo que buscan liberarse de las cadenas del capitalismo. Re picante, chaval. No, un fenómeno. Durante el gran salto adelante, también fue otro periodo complicado, el tipo estuvo ahí y dice que compartía sus raciones de comida con otros trabajadores, ¿no? Que vio morir a compañeros de trabajo de desnutrición. Es como el periodo especial de China ese momento. Estudió en la Universidad de Beijing, estudió marxismo-leninismo. Durante la Revolución Cultural aprendí que la revolución no es un evento de un solo día, sino un proceso continuo. Hay que combatir el egoísmo y las viejas ideas dentro de uno mismo. Me puse el brazalete de los guardias rojos porque creía y sigo creyendo que el poder tiene que emanar verdaderamente de las masas trabajadoras. En 1976, él vuelve a Estados Unidos, tenía a la mamá enferma y además aprovechó para hacer un recorrido por Estados Unidos haciendo propaganda, hablando de lo de los campos de reeducación china, el maoísmo, que estaba súper demonizado en Occidente. Dice, él en el documental dice que se sintió como un extraño en su propio país. El alto costo de vida, la desigualdad social, una pérdida de valores comunitarios. Él sentía que no estaba en su casa, ¿no? Que tenía que volver. Y un año volvió. No aguantó. Murió en 2004, a los 82 años, en China. Fue enterrado con honores en el cementerio de mártires revolucionarios de la ciudad, que es un privilegio que es raro que se lo den a un extranjero, ¿no? Nada, un fenómeno Veneris, Clarence Adams, y muchos que no, por ahí no trascendieron porque siguieron luchando desde sus países o desde sus lugares. Nada, me parece que de estos casos, para llegar al final, hay un montón. No solamente estos campamentos de reeducación china, hay casos en la Revolución Cubana, hay casos en Vietnam, en Nicaragua, en Norcorea, incluso soldados que se fueron a vivir a Norcorea, que bueno, por ahí son para otro capítulo. Lo que quiero decir es que hay un montón de ejemplos en donde procesos de los trabajadores, del socialismo, del comunismo, esos principios, tratan a los prisioneros de guerra de otra manera, ¿no? Confían en la causa, en las personas, en el que el otro es sujeto. Yo no sé si conozco un caso, no sé si hay, de ningún secuestro, acá los secuestros en la época de la dictadura, en donde hayan apelado a la conciencia del preso para decirle, che, nuestra causa es más justa, mirá, estamos haciendo por esto, por aquello. No existe eso. Más bien existe un placer en la tortura, una crueldad como vengativa. Sí, puede haber excesos en las izquierdas, puede haber excesos pero sobre todo en purgas internas, ¿no? Hay excesos por ahí al final del estalinismo. No es lo mismo ir a torturar al ajeno que cómo tratás a los traidores dentro del movimiento, que también, o sea, puede ser criticado. Camboya es una experiencia que ninguna izquierda reivindica. Fue un error. Estuvo comandado por una pequeña burguesía, bueno, nada. Claramente no son lo mismo y para mí hay una diferencia en la guerra actual, que es lo de la base material de esa guerra. A veces se dice, no, bueno, es lo de Epstein, es lo racial, es lo religioso. Incluso discursos de nuestro lado, ¿no? Saltean algo muy importante, que no es una cuestión solo moral. Tiene un costado moral, hay una moral revolucionaria o socialista, que claramente es más humanista que la moral burguesa o la moral capitalista, pero eso tiene una explicación no moral, que es económica, que tiene que ver con los intereses, con la reproducción del capital. Hay uno de los primeros capítulos en El Capital, creo que es, de Marx, da una definición muy zarpada, que define a las mercancías. Todo lo que nos rodea es una mercancía, ¿no? O sea, vos mirás a tu alrededor, el techo, este micrófono, todo se compra y se vende, pero también, al mismo tiempo que se compra y se vende, resuelve una necesidad. Y una misma mercancía, este micrófono, es las dos cosas a la vez. Es una herramienta para poder hablar y también es un elemento que se compra y se vende al mismo tiempo. En el capitalismo, lo importante del micrófono, el valor del micrófono importante es el valor de cambio. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto sale? ¿Cuánta plata le puedo sacar al micrófono? Yo produzco micrófonos para venderlos.
no produzco micrófonos según cuántas radios comunitarias necesitarán micrófonos. No está esa planificación en el capital. Díganme qué empresa planifica la producción en función de la necesidad. Ninguna. Hay más autos que personas, más celulares que personas. Hay sobreproducción. Hay alimento para alimentar a la población entera y más. Sin embargo, la gente no come. Porque no está producido en función de eso. Ya Lenin lo decía en un libro, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Él decía eso, el imperialismo actual es la política necesaria del capital industrial fusionado con el capital bancario. Necesita expandirse para reproducirse, necesita entrar en los demás mercados. No tiene mercados en donde pueda realizar la ganancia. Ya no puede explotar más un mercado, entonces necesita el mercado de al lado y el de al lado. El capital, si no se reproduce a escala ampliada, no es capital, ¿no? Si yo pongo un kiosco y me gasto 100 pesos para traer mercadería y recibo 100 pesos, estoy brindando un servicio a la comunidad. No estoy haciendo un negocio, ¿no? Eso no es capital. El capital necesita poner 100 pesos y llevarse 200, 110, 120, más de lo que puso. En el momento en el que el capital industrial se fusiona con el capital bancario, se arman los imperialismos y se empiezan a disputar. Fíjense que todas las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, son entre potencias para definir quién se queda con la torta. Y esta guerra también tiene base material, que es abaratar costos para obtener el petróleo gratis. Por otro lado es frenar a China. Y por otro lado también se está dando una guerra entre Estados Unidos y Europa, porque Estados Unidos está metiéndose en los mercados europeos. Y también está la fractura entre Israel y Estados Unidos. O sea, la lucha interburguesa de la concentración de la riqueza, el achicamiento del valor, decía Marx, ¿no? Se achica la torta y se empiezan a pelear entre ellos, se empiezan a morfar entre ellos. Por eso Pablo Roca hoy es el enemigo de este gobierno. Pablo Roca históricamente fue aliado, pero ahora se lo tienen que morfar. Me parece que ese costado hay que tenerlo siempre en cuenta porque es la base de esa inmoralidad, en donde mi ganancia está por delante de las necesidades de la humanidad. Y siempre el ataque es iniciado por los capitalismos concentrados de invasión. No es lo mismo una guerra de invasión que una guerra de defenderte ante una invasión. Y en general siempre los procesos populares se defienden. Es muy raro encontrar procesos populares que invadan otros países. Pero bueno, no, esto de guerra sí, guerra no, me parece un debate muy... Bueno, mira, la guerra es. Y es inherente a un sistema que endiosa la competencia. Si la guerra es la política por otros medios, y la política que prima en el mundo es la política de la competencia, el capitalismo, Milei, competir entre los dos, nos hace ser mejores. Ese es el principio. Y si eso vos lo llevás de la economía hacia la guerra, es esto, es invadir otro país para destruirlo e imponer mi superioridad. Entonces es esa política desarrollada, ¿no? Si vos podés tirarle un misil justo al líder supremo, también elegiste tirarle a un jardín de infantes. Claro. Es una elección, no fue un error. Y está ese debate también adentro de nuestra fuerza, si ese humanismo o si ese costado humano es una debilidad. Porque vos decís, bueno, Irán podría contaminarle todo el agua y matar a toda la población civil. Y yo creo que incluso en la venganza que están ejerciendo por la muerte de Khamenei, están siendo estratégicos porque la victoria tiene que ser la victoria en la conciencia, en la moral, en ser mejor que el otro. Los ataques a los bancos, a las bases militares, es imposible no empatizar y no marcar la diferencia, ¿no? Un jardín de infantes no es lo mismo que un banco. Son los templos del dios dinero y ellos tiran a las mezquitas, a templos que son patrimonios de la humanidad, que tienen miles de años de antigüedad y los destruyen sin más. Nada, me parece que eso hay que reivindicarlo. Ahora en el segundo bloque vamos a charlar un poco más de la coyuntura de Irán. Hay un tema que hizo Creedence en plena guerra de Vietnam, en donde criticaba esta forma de reclutar sin apelar a ninguna conciencia. Los ricos de Estados Unidos pagaban y no iban a la guerra, y a los negros los llevaban a la fuerza, que se llama No Soy Yo. See
Bueno, arranco yo. No soy el que comanda, pero un pequeño descanso para Manu no vendría nada mal. Bueno, yo no quería recordarles que este programita de radio que se llama Injurias y Calumnias, por suerte y maravillosamente vamos por el año 2026, arrancamos el año pasado y yo principalmente, no sé si Manu, pero estoy bastante contento por continuarlo en este 2026. Segunda temporada, y en la cual vamos a ver si podemos hacer algunas modificaciones. De a poco vamos mejorando el contenido. Manu le pone mucho contenido biográfico, mucho contenido político, histórico y humano. Creo que eso es la idea general. Bueno, ahora quiero compartirles el teléfono de la radio. Pueden escribirnos al WhatsApp cuando quieran, en cualquier horario. Nosotros vamos a ir respondiendo. Ustedes pueden hablar al WhatsApp para cualquiera de los programas. Nosotros tenemos actualmente 4 programas en el aire. El programa nuestro de Injurias y Calumnias va los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Después está el Centro Cultural, los viernes de 6 a 8, dura 2 horas. Es una editorial semanal, música, cultura, para celebrar la vida. En este caso los integrantes son Raúl, Eldarta, Lidia, Ernesto y invitados. Después está un programa muy lindo que se llama Retroscopio, que van a ser los primer miércoles de cada mes. El programa de ese miércoles de cada mes se va a repetir los lunes. El Retroscopio es un programa de música de los 70, sí, 80, buenísimo. 90, pero además de agregar música, dándole un contenido temático. El caso el último miércoles, el tema fue de la mujer, porque estamos tanto en el mes de la mujer, por el 8 de marzo. Lo conduce Mauro y Lidia Fernández. El WhatsApp es 15 65 29 98 74. 15 65 29 98 74. Lo dejo nuevamente con Manu. No, sí, eso, reivindicar eso, que a veces por ahí en el último capítulo no nombramos mucho. A veces con la cantidad de contenido se nos pasa por alto lo más importante, que es el lugar está buenísimo. Hay libros para tirar al techo, hay mucha actividad, mucha gente metiéndole a pulmón, de corazón, de forma militante. Y nada, está bueno siempre destacarlo, ¿no? Y reconocerlo y agradecer por el espacio y tratar de aportar a que el espacio crezca. Así que nada, estamos muy contentos. Son unos capos. Hablando sobre el espacio crezca que decía Manu, nuestras redes, las de la Radio H-Tiza, sí nos van a encontrar. Eso sería en el Instagram. Y recuerden que es una biblioteca popular. Ahí nos pueden encontrar como Biblioteca Lectores del Pueblo. Y estamos sumando un canal de Spotify de la radio. Muy bien. Pueden encontrar en Spotify como Radio H-Tiza. Ahí vamos a subir todos los capítulos de todos los programas. Ah, muy bien. Esa es la idea, ¿no? Buenísimo. Van a escuchar el programa que están escuchando ahora y de los otros programas. De los programas que acabo de nombrar. Excelente. O sea, tenemos Instagram, tenemos videos, tenemos YouTube. ¿Recordá vos el canal de YouTube, Manu? El nombre que le pusiste. El canal de YouTube es Viejo Lobo de Mar. Tienen que buscarlo como Viejo Lobo de Mar, Injurias y Calumnias, porque si no aparecen otros Viejos Lobos de Mar que no tienen nada que ver con nosotros. Se van a dar cuenta porque la portada de cada capítulo es alguna imagen alusiva a la temática. La foto de perfil es un viejo, sí, que atrás tiene el mar, agua, bueno, nada, es un café, no sé si un café o si será bebida alcohólica, bueno. No tiene nada que ver con el contenido. No tiene nada que ver con el contenido del programa, eso es verdad. Eso lo eligió Manu, yo elegí solamente la intro, que era Lumerito, que desapareció esa intro. Que desapareció misteriosamente. Ahora lo vamos a poner para cerrar, vas a ver, siempre está. Y quería resaltar que, increíblemente, si ustedes ingresan, tenemos 10 capítulos. 10 capítulos. 10 capítulos, con este sería el 11. Bueno, los capítulos son, el primero, El amor vence al opio. Me gustan los títulos los eligió siempre y el contenido los hizo siempre Manu. Menos este último, que es un chiste. Repetir. Menos este último, un chiste soez. Nada. No, eso otra vez lo hizo él. Pero todos los capítulos tienen muy buen contenido y muy buen título. Bueno,
Sí, la idea es que los capítulos se puedan volver a visitar, así que está bueno también. Bueno, están ahí en el canal. Bueno, creo que nada más. Se viene el 24 de marzo. Va a estar interesante. Hay mucho descontento, más del que sale publicado. Mucha gente no está alcanzando para nada. Un salto inflacionario. Hay mucha bronca. Y tal vez el 24 sea un lugar en donde se canalice. En donde se encuentre también nuestra fuerza, que está muy silenciosa con respecto a todo, ¿no? No dice nada. No decimos nada. Hay como una lectura de esto, del avance de Estados Unidos. Entonces hay que acomodar. O la unidad hasta que duela, con Pichetto visitando a Cristina y no diciendo absolutamente nada, ¿no? Claro, bueno. Esto de Pichetto a mí me preocupa mucho. Sí, por ahí lo podemos dejar para el programa que viene, pero Pichetto que está, o sea, es Pablo Roca, ¿no? Moviendo al peronismo. Se junta Claro. Pichetto, Moreno, básicamente la línea es con China no, con Pablo Roca sí. Y que supuestamente Cristina le dio el visto bueno, según las declaraciones de él, ¿no? Él salió y Sí. dijo, no, lo único que me pidió que no tengamos en nuestras fuerzas algo así de sectores que apoyen la deuda, algo por el estilo. Sí. Pero nada, me parece que humildemente, si Cristina se basa su estrategia política en la línea de Pichetto, estamos muy confundidos. Sí, y hay también un auge, yo por ahí el programa que viene lo vamos a hacer, porque yo vengo muy preocupado y quiero ver si me anticipo algo que estoy viendo, que viene acompañado de la mano de Pichetto, que es como un nacionalismo medio extraño, que está emergiendo, ¿no? Acá nosotros somos críticos, obviamente, del sionismo, pero está apareciendo como una cosa patriotera. ¿Qué es esto, no? Pichetto, Moreno, aparece la figura de Iorio, Rebord, Gelatina, como una cosa que puede ser un poco peligrosa, que a veces cae en lugares anti-China y termina teniendo un discurso. Hay que analizarlo bien, pero digo, están algunos dirigentes, me parece que Pichetto se pone una escarapela y se lleva puesto todo. Que Pichetto encima, no sé si va a ser, fue vice de viene Macri, por otro lado, muchacho. pero Pichetto no tiene porcentaje de masas. Me refiero que nunca se presentó, y si se presentó una vez fue como vicepresidente de Macri y perdió, o sea, Sí, nadie nunca lo votó. nadie nunca lo votó. Sí, A eso sí. me refiero. La representación de las masas es contrario, antagónico a la representación de las fuerzas políticas en la conducción de las fuerzas políticas. Sí, pero nuestros compañeros también aparece mucho lo de, bueno, si es para sacar a este. Bueno, Pero esperemos que les guste. Estamos acá. Pueden mandar WhatsApp, Spotify, YouTube, todo. De ¿Sí? una. Esto va a salir el miércoles. Esto va a salir el miércoles o cuanto antes. Estamos subiendo los capítulos cuando Claro. queremos, Sí. básicamente. Ya no son cada 15 días, son cuando queremos. Claro, Y esta sí, vez es claro. así, listo. Sí. Bueno, gracias, Manu, de verdad, por venir. Muchas gracias. Espectacular. Un Me genio. encanta, Beto. Te quiero mucho. Abrazo. Abrazo.